Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es Peg Warmers. Vamos a hablar de esta frase que he estado diciendo en muchos videos. Ya me preguntaron qué significa y es un tema extremadamente interesante. Pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos al canal de Salem Collector, por favor suscríbanse, denos like, compártanos si no es mucha molestia. Eso de veras nos ayudaría mucho. Recuerden, Salem Collector en Spotify, YouTube y donde gusten. En fin, ¿qué es un peg warmer? Bueno, un peg warmer, como su nombre lo indica, en inglés es la traducción más correcta sería calienta rendijas. Recordemos que cuando las figuras salen, se ponen en venta directamente en las tiendas, pues estas se cuelgan en las rendijas y esto se le llama a las figuras que pues no se vendieron, ¿ok? Llega un punto en donde cuando no se venden y como su nombre lo indica, pues nada más están ahí calentando la rendija, esperando a que llegue alguien y pues tenga piedad de estas pobres figuras. Tienden usualmente a ser muy económicas porque pues la gente la verdad las evita. Simplemente, por ejemplo, en cada wave de Marvel Legends es muy común que salgan figuras que te van a interesar, que te gustan más y otras que pues la verdad ni te importan. Y así como a ti, a miles de coleccionistas, y tienden a quedarse pues esperando ahora sí que el remate. Entonces es muy común ver este tipo de coleccionables. Es una historia muy interesante, así que ¿qué les parece? Pues si comenzamos. Como ya les dije, peg warmer es un nombre que se le da porque en Estados Unidos el genio de la lámpara, ahora sí, uno de los más grandes conocedores de las figuras de acción, que estamos hablando aquí de Toy Guru, le puso este nombre, peg warmer, y me gustó mucho y lo he estado utilizando. Y obviamente es como yo defino a este tipo de figuras. Como ya les expliqué, suele pasar mucho más que, por ejemplo, en Marvel Legends, que hay figuras que honestamente no me interesan y que yo sé que no se van a cotizar, que se van a rematar en el mercado, porque es muy común que no todos las compran. A veces las compran para custom, a veces simplemente para completar la pieza buff, pero usualmente pues este tipo de piezas son relegadas. Y hay muchos ejemplos, ahorita vamos a platicar de algunos, pero pues es muy común ver este tipo de figuras de acción. ¿Cómo definimos a un peg warmer? O sea, ¿qué características llevan a que una figura se convierta en peg warmer? Es decir, porque pues sale junto con otras de su wave, y qué sucede para que la gente pues le pierda el interés y la tienda los termine rematando. Bueno, primero principal, usualmente este tipo de figuras tienden a ser personajes poco conocidos, personajes que realmente no impactaron la cultura pop, que no tiene absolutamente sentido de sí, que dices, esta pieza no me sirve en ninguna parte de mi colección, no queda con ninguna de mis piezas o de las piezas que usualmente manejo. No hay ¿cómo decirlo? No hay una versión ya sea en algo audiovisual como una película animada, una serie o lo que sea. Entonces es un personaje que usualmente se tiende a relegar. Curiosamente, uno de estos ejemplos, uno muy actual de Hasbro, obviamente Marvel Legends. Hasbro, que yo diría que es como la empresa más grande creadora de peg warmers. Empezaríamos por ejemplo con el Frogman de la wave del Steelman, la que salió hace poco, en donde sale pues el Hombre Araña de Peter B. Parker, donde sale el Powler, ¿verdad? Las figuras más que nada de Into the Spider-Verse. Hubo una figura que me llamó mucho la atención, que fue el Frogman. Está muy bonita, la voy viendo y voy investigando acerca del personaje, y era, vamos a decir, primero aparece como un rival y después es un héroe que incluso llega a aparecer en los Avengers. Es un sujeto vestido literalmente de rana, tiene unos como resortes en las piernas, lo que le permite saltar alto. O sea, el concepto del personaje es muy burdo. La figura está padre, de hecho hay que admitirlo, está bonito, está muy bien diseñada, pero el problema de es el personaje, que no, la verdad, pues no va en muchas colecciones y tiende a bajar el precio considerablemente. En Estados Unidos prácticamente se quedó en las rendijas de todas las tiendas habidas y por haber. Entonces algo muy común que llega a suceder. Tiende a afectar mucho el hecho que sean personajes poco conocidos, o también que no tengan que no sean, vamos a decir, carismáticos, que no te llamen la atención, que sepas quiénes son, pero la verdad no te convenzan.
Ok, ahorita vamos a platicar de muchos más, pero es un ejemplo para que entiendan más o menos algunos de estos personajes. También otro punto que afecta mucho es que estén mal moldeados o que tengan errores, ¿ok? Por ejemplo, tiende a pasar mucho con algunas figuras que salen a la venta. Vamos a decir, por ejemplo, hay varias figuras de Hulk, que aunque Hulk sea un personaje obviamente mundialmente conocido, si la figura no tiene la característica de músculos correcta, o se ve rara, o es asimétrica, todo este tipo de cosas afectan y tienden a dejarse de lado, porque el coleccionista, aunque le guste mucho Hulk, va a irse siempre por la figura que represente más al personaje. Esto lo entendió Marvel Legends porque tras una serie de horrores, no tanto errores, sino horrores en el diseño de las figuras de Hulk de cómics que venía manejando en Hasbro, le hicieron cambiar y pusieron obviamente esta maravillosa figura que es la última figura de Hulk, que obviamente la pusieron en un 2-pack, en un double pack, siempre digo 2-pack y me recuerda al rapero. No, un double pack con el Wolverine de la primera aparición, el cual el Wolverine casualmente termina siendo un peg warmer, pero el que afecta, el que importa aquí es el Hulk, porque el diseño de la base obviamente es encantador y es hermoso. Pero por ejemplo, si hablamos del Hulk del 3-pack, ok, no sé si lo han visto, que tiene a creo a Bruce Banner y a... Ay, no me acuerdo quién tiene en el 3-pack, pero hay un Hulk con el cabello corto, que yo lo tengo aquí a mi lado. Utilizaron el molde del cuerpo de Hulk de Avengers, de Age of Ultron, y le pusieron un Hulk con el cabello corto, y está horrible. Es uno de los peg warmers más grandes de la gama de Hulk, y eso que las figuras de Hulk tienden a llamar mucho la atención, pero en este caso sí, la verdad, está pues por los suelos. Y pues eso es lo que más importa, que el moldeado o el mal diseño tiende a afectar mucho el valor de la figura. Y esto se nota desde el momento en que nos vemos anunciadas las figuras que van a salir, por ejemplo, en el año, y vemos que la figura trae errores o cosas que no nos agradan completamente. Y ese tipo de cosas va predefiniendo desde el principio que va a ser un peg warmer. El que no sea estético, como les estaba contando acerca de este Hulk, ¿verdad? Si las figuras no son estéticas y no son figuras que realmente se ven atractivas, porque es el punto de una figura de acción. Si no es atractiva para el coleccionista, pues mínimo para el público infantil. Pero hay figuras de acción que no tienen absolutamente nada atractivos para ningún uso. Hay coleccionistas universales de Marvel, en Marvel Legends tiende a pasar mucho. No solamente en Marvel Legends, los peg warmers existen en todas las gamas. Ahorita yo me enfoco más en Marvel Legends, que es lo que se acerca más a mi coleccionismo, pero tiende a pasar mucho. También llega a pasar, por ejemplo, en la línea DC Multiverse, en lo que fue la de Mattel, ¿verdad? Por ejemplo, los Lex Luthor, ambas versiones, la versión de la cárcel, la versión de la película Batman v Superman. Obviamente estas versiones pues sí están muy simplonas. De hecho, mi hermano se le ocurrió una excelente idea, la cual se las voy a pasar. Es utilizar de custom la figura de Lex Luthor, la convirtió en Quicksilver y la verdad quedó muy bien. Pero en sí las figuras no funcionan, no sirven para mucho. Incluso como tienes toda la colección completa de la Liga de la Justicia de Mattel de DC, de la línea Multiverse, hay demasiados peg warmers, ok. Sí hay muchas figuras que honestamente no sirven para mucho y pues tienden a ser muy muy económicas por esto mismo. Mattel la regó mucho en las últimas líneas de Multiverse y es triste porque obviamente estaba queriendo competir con Hasbro y aquí pues Hasbro lo dejó detrás. Sin embargo, Hasbro es como les dije, la empresa con mayor peg warmers en la historia, y esto porque ha sacado una cantidad sin fin de figuras de acción que honestamente no llenan el ojo en ningún sentido. Y el no ser estéticas, que no sean atractivas, que mínimo que no conozcas al personaje, pues mínimo te guste, sea estético. Pasó hace poco en la wave de El Centinela, bueno, en la wave de X-Men, donde viene el Profesor X con el casco y todo este rollo. Hay una científica, la cual está muy atractiva la figura, es una figura femenina. Se tiene la opción de cambiarse obviamente lo que es el traje de científica con un traje casual al estilo setentero. Está muy muy padre. Y esa, por ejemplo, esa figura sí se cotiza porque hasta se puede utilizar para varias cosas aparte de custom. Muchas personas lo han utilizado para crearle un cuerpo a Mary Jane. Ha habido una cantidad muy interesante de conceptos que han utilizado con esa figura. También con la figura de las tres chicas de X-Men, no recuerdo el nombre, espero que la puedan ubicar, ok. Es una figura donde están como vestidas de colegiala. A mí me gustaba mucho porque la idea que utilizaron es para utilizarla de las chicas superpoderosas, porque aunque las figuras no sean conocidas, o sea, el personaje no sea conocido, pues sirve mucho para completar pues colecciones o conceptos que algunos coleccionistas o customizadores tienen en la mente. Entonces ser estético afecta mucho el valor de la pieza. Puede que no sea un personaje conocido, lo cual no le permite cotizarse bien en el mercado
mercado, pero pues si es atractiva igual empieza a ser buscada, ¿ok? Errores de pintura afectan demasiado, tiende a ser muy común actualmente. En esta era de figuras de acción prácticamente cada mes tiende a pasar muchísimo, donde hay horrores de pintura desde el momento en que salen de la fábrica, una falta de calidad que se puede notar considerablemente y tiende a repetirse mucho. Afecta esto también cuando la pintura no es atractiva, o sea, aunque tengas un personaje con un buen molde conocido, pero la pintura no te convenza, lo convierte en algo extraño. Esto afecta mucho el valor de la figura y del personaje. Entonces esto llega a pasar, por ejemplo, con Visión, ¿verdad? En el cual le han hecho una pintura muy extraña y muchas veces la figura pues ya no se cotiza. Mattel lo hizo infinidad de veces, en donde te ponen un personaje muy padre, pero porque le cambian los tonos o el estilo. Pasa mucho, por ejemplo, con un Superman de color dorado, tiende a bajar mucho curiosamente el precio por eso, porque pues un Superman de color dorado con rojo no es atractivo, no es estético. Y simplemente el cambio de pintura, aunque la base esté muy padre y pues sea Superman, o sea, que no tenga los colores, que no tanto que sean correctos, o sea, que no tenga una variación correcta como de alguna versión del multiverso o lo que sea, afecta considerablemente el valor de la pieza. Entonces esos son algunos puntos que afectan o que crean los peg warmers. Estos, como vieron, son puntos que vienen desde la fábrica, desde el momento del diseño, porque es donde nacen ahora sí las figuras que se van a quedar nada más para calentar las rendijas. Entonces, ¿cómo se cotizan los peg warmers? Es decir, ¿cómo entran e impactan al mercado? En las figuras de acción tiende a pasar mucho que una vez su salida de la fábrica, llegando a las tiendas y ya pues ahora sigue al mercado secundario, tienden a cotizarse de una manera muy interesante. Pero en los casos de los peg warmers, lo que tiende a pasar es que baja muchísimo el valor. Uno de los peg warmers que puede explicar cómo funciona esto fue la primera wave de G.I. Joe de la línea Classified Series, que de hecho ya tuvimos el review en el canal, por si le quieren ver en YouTube, pónganle Salem Collector, G.I. Joe Classified Series. En estas series curiosamente están muy bonitas, o sea, ya las ves y son muy figuras de muy buena calidad, pero curiosamente el mercado norteño no las ¿cómo decirlo? El mercado norteño no las aceptó bien, lo cual terminó haciendo que la empresa Walmart las rematara a tan solo 99 pesos. Ok, de su valor inicial de 500 pesos, pues no se vendió, se quedaron las rendijas, incluso con las fiestas no funcionó, entonces terminaron pues prácticamente regaladas, ok, entonces eso es lo que tiende a transformar o a cotizarse una figura, cuando ya vas a Walmart y están tan económicas que pues básicamente es liquidarlas porque no tuvieron un valor, porque no hubo una demanda en sí, y pues obviamente en el mercado tienden a, por ejemplo, y sucedió, he repetido esta situación varias ocasiones, porque me llama mucho la atención, lo dije en el podcast del poder de la reventa. Muchas personas intentaron comprarlas bien baratas, así dijeron, no, pues está barata, es la oferta, voy a tratar de revenderlas. Se toparon con pared porque pues vieron la razón por la que estaban en 99 pesos, que era que no tenían pues demanda, no tenían mercado, entonces obviamente terminaron dándolas al mismo precio. O sea, si las compraste nada más para revenderlas, no fue una de las mejores decisiones que has tomado, así lo voy a poner, porque pues son figuras que a fin de cuentas no tuvieron buena demanda, y eso es curioso porque están muy bien moldeadas, muy buenos los colores, son personajes interesantes. Sin embargo, el concepto de G.I. Joe moderno no está muy latente en lo que es pues el lado norteño, ok, aquí por el norte del país, porque vi que en varios lugares igual franja fronteriza es donde se empezaron a rematar prácticamente 100 pesos. Ya vi que también en el centro de la república en algunos casos, pero no tanto como acá en el norte. Entonces, bueno, hay una diferencia muy grande entre los peg warmers en México y en Estados Unidos. El mercado en ambos países es muy diferente en muchos conceptos, pero similar en la mayoría, y debería ser lo mismo porque son prácticamente coleccionistas comprando figuras de acción. Sin embargo, la forma en la que se consiguen, en la cultura que hay de diferencia en ambos países, la forma en la que se cotiza, aquí no estoy diciendo que México tiene menos cultura que Estados Unidos. Creo que la cultura del coleccionismo mexicana es mucho mejor, y esto lo digo totalmente
obviamente, porque en Estados Unidos creo que es más un concepto consumista, o sea, es nada más comprarlas por tenerlas, y no tanto aquí que, por ejemplo, pues las figuras que tienen mayor interés, pues suben más de valor, se me hace mucho más interesante. Pero, por ejemplo, ahí en Estados Unidos es muy común ver figuras llenos los anaqueles de figuras que no se compraron. O sea, por ejemplo, como les platiqué, sale una wave de Marvel Legends y digamos que las 3 más cotizadas, pues en este caso fueron, por ejemplo, las de Spider-Man Into the Spider-Verse. Estoy hablando de Miles Morales, de Gwen Stacy, de Peter Parker, y obviamente el Frogman, el Powler y los demás, pues no se cotizan. Incluso la BAF no es muy cotizada. Entonces es muy común que llegues a una tienda, ya sea un GameStop, un Walgreens, un Walmart, lo que tú quieras, llegas y están ahí. No están las que estabas buscando, ¿verdad? En este caso las de Into the Spider-Verse, pero vas a encontrar las mismas Peg Warmers, y así es como notas que es un Peg Warmer. Es donde se crea ahora sí el concepto, porque es muy común de verlo. O sea, los coleccionistas solamente se van por lo que les gusta, lo demás se queda ahí, y las tiendas lo terminan pues mandando a la zona de clearance, que significa pues remate. Ahora sí vamos a rematarlas, a rebajarlas, y pues notas figuras de $5. Esto llega a pasar mucho. Muchos cazadores, coleccionistas y vendedores de mexicanos que pues van a Estados Unidos, compran para vender acá, se tienden a encontrar estos especiales en las tiendas, y crean Peg Warmers que no nos imaginamos. O sea, hay Peg Warmers que digo, bueno, esto no me imaginé por qué la gente no lo compra. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con el Reinhardt de Overwatch, ¿verdad? La figura grandotota. Era una rebaja sobre rebaja sobre rebaja cuando la encontré. Prácticamente pagué por ella casi $10, siendo que su precio ahorita aquí en México sí se cotiza hasta casi 1,500, 1,300 pesos. Es extraño, pero pues en Estados Unidos no fue muy buscada la figura, y eso que la figura, el tamaño, la hechura, todo lo tiene muy bien. No sé la razón por la que haya pasado esto, y ha pasado con muchas figuras que en México se cotizan, pero en Estados Unidos pues no, se quedan colgadas en el anaquel. Ni se diga lo que es la sección Moto Origins. En México, por ejemplo, no se está dando la oportunidad de que existan Peg Warmers en esta línea. O sea, luego salen y luego son compradas. La gente ya las tiene literalmente en su casa repetidas 10 veces, pero acá en Estados Unidos están prácticamente llenos los anaqueles de Moto Origins. Ni siquiera se están pues ahora sí, como quien dice, teniendo un impacto en el mercado. Agarran ciertas figuras, pero la mayoría pues siguen colgadas en el anaquel. Entonces esto pasa mucho, no sé por qué, pero pues hay una diferencia muy grande entre ambos mercados. En México y en Estados Unidos las figuras se cotizan diferente cada una. Hay piezas que se cotizan en ambos países, pero usualmente tienden a cambiar mucho en otras piezas. Hay piezas que en Estados Unidos se cotizan mucho, en México no, y viceversa. Entonces no sé por qué pasa esto, es muy curioso, pero yo les digo e insisto, para mí el concepto de coleccionismo es mucho mejor en México que en Estados Unidos, porque no tenemos ese necesidad consumista de que sale esta figura y solamente porque trae una caja diferente la quiero, ¿no? O sea, pasa mucho, por ejemplo, con el coleccionismo de Star Wars, el cual, déjenme dar una queja rápida. Para mí el hecho de que una Black Series tenga una caja diferente a la otra se me hace una reverenda tontería. O sea, esta caja es blanca, esta caja es negra, esta caja es carbonita. No, o sea, yo personalmente, mientras la figura esté pues como yo la quiero, no me importa en qué caja venga. Y en Estados Unidos se afecta mucho, pero he visto que aquí en México la verdad no. Hay quienes sí lo intentan, obviamente revendedores, dar este punto, pero el mexicano, el coleccionista mexicano, pues honestamente se va al punto, no se queda como para ver qué variaciones cambian o no. O sea, estamos más enfocados en lo que es la figura y no la idea consumista de nada más por tener algo, por ser diferente. Entonces está muy padre eso. Bueno, es la diferencia principalmente en Estados Unidos y en México. Como les dije en el tema de por qué existen figuras de acción femeninas, las Peg Warmers usualmente tienden a ser figuras femeninas. Esto es muy curioso porque usualmente en Estados Unidos, cuando hay una wave, ya sea de Mattel o de Hasbro o ahorita de McFarlane, muchas veces las figuras que se quedan colgadas en las rendijas son la mayoría mujeres, porque no van en las colecciones de ciertas personas, porque se quedan pues obviamente con otro tipo de diseño. Entonces no sé, está muy extraño este rollo. Yo les platiqué que en el caso de las figuras de acción de mujeres pues sirven para crear una dicotomía en las historias del momento en que los niños juegan. O sea, es para crear un drama, que es lo que hace más versátil la historia del juego del niño. Pero nosotros los coleccionistas pues se me hace muy curioso porque hay figuras femeninas que completan colecciones, sin embargo pues en comparación a las figuras masculinas pues no.
Tal y como les dije en ese podcast, pues es muy común que las figuras de acción femeninas tiendan a quedarse en las rendijas porque no son personajes realmente o muy necesarios o muy atractivos. Por ejemplo, en el caso de Hasbro. En el caso de Hasbro, algunas figuras que crean no son, ¿cómo decirlo? No son atractivas o estéticas porque la base no la han actualizado. En el caso de las figuras masculinas sí, hay varios tipos de bases muy padres que han estado modificando. Las últimas figuras del Hombre Araña de la serie Retro, por ejemplo, han estado teniendo una nueva base muy interesante. Pero en el caso de las mujeres no, tenemos articulaciones muy limitadas. Por ejemplo, en el caso de Spider-Gwen, no sé por qué pasa esto, pero esto afecta mucho y tienden a ser pues pegwarmers. O sea, hay figuras que no, por ejemplo el caso de Gwen Stacy, Mary Jane, o sea, figuras que son muy necesarias para todo coleccionista del Hombre Araña o de Marvel en sí. Igual las de X-Men, o sea, personajes femeninos como Tormenta, como Jean Grey, que está muy cotizada, o Rogue principalmente, ¿verdad? Pero es más común ver pegwarmers mujeres que de varones. No sé por qué, es muy curioso, pero pues si ustedes tienen una idea, pues pongan en los comentarios y me gustaría leerlos. Otra que me llama mucho la atención es la mítica Wave maldita, ¿ok? Este es un comentario que hice con algunos conocidos y es verdad, la Wave maldita. Y estoy hablando de la Wave de Hulk Booster de obviamente Marvel Legends Hasbro. Esta Wave me llamó mucho la atención cuando salió, fue por ahí del 2015, 2016, si no me acuerdo, ahí pónganme si ustedes se acuerdan más o menos en qué año salió esta Wave. Y curiosamente, estas 7 figuras que complementaban el Hulk Booster, todas, la mayoría fueron figuras realmente pues basura. O sea, fueron figuras basura. Fueron figuras que la gente no cotizó, ni siquiera se cotizaron en el mercado, no son nada buscadas. Y es que aunque entre ellas había personajes muy famosos, honestamente no llenaban el ojo del coleccionista. Porque ya sea que los personajes que eran más conocidos, por ejemplo el caso de Visión, de ¿cómo se llama? De Doctor Strange, de Iron Man, por cambios de colores, tonalidades o diseño del personaje, pues se quedaron obviamente nada más para rendijas. Muchas personas compraron esta Wave sola y únicamente para completar el Hulk Booster de aquel tiempo. En aquel tiempo estábamos terminando lo que fue o empezando la época de Age of Ultron. El caso es de que Hulk Booster era un personaje muy, bueno, una armadura de Iron Man más famosa del momento, muy buscada. Y curiosamente la Wave no llamó la atención para nada. O sea, esto sí lo voy a decir, no sé por qué. Empezamos. Son Iron Man con el traje negro, el Mark, creo que se llama el 42, no me acuerdo qué Mark es, pero es traje negro con dorado. Tenemos también a Visión, que curiosamente no hay muchas figuras de Visión de Hasbro, y esta es de las peores. O sea, está muy simple, tiene una capa amarilla muy fea. Tenemos también a War Machine con una armadura muy limitada en articulaciones, incómoda de hecho, y eso que el esculpido está padre, pero está malona. Tenemos obviamente, como les dije ahorita, a Doctor Strange, no tiene capa, lo cual pues yo sé que hay cómics en los que Doctor Strange no trae capa, sé que hay cómics en donde no tiene capa, pero de veras esto está muy feo. O sea, está muy incompleto, hasta el esculpido está muy simple. Blizzard, que ahorita vamos a hablar de esta figura, Blizzard, este personaje azul con blanco con poderes de hielo, es uno de los mejores pegwarmers. Yo creo que es el mejor de todos. Si hiciera un top de pegwarmers, este sería mi favorito. Ahorita les digo por qué, pero principalmente por temáticas de customización. Esta figura es increíble en lo que son sus detalles, accesorios, sus detalles y, bueno, accesorios no tiene ninguno. Sus detalles y su composición, su simetría se me hace muy padre, lo cual a muchos coleccionistas customizadores pues obviamente les vino como anillo al dedo. También tenemos a dos personajes femeninas muy fuertes, a Tundra y a esta Valkyria, quienes están incómodamente grandes, están muy musculosas y la verdad pues incómodas en sí. O sea, son figuras feas. Tundra, que es un personaje muy poco conocido, no es nada bien, no está nada atractiva en el sentido de figura de acción. El hecho que no se pueda mover por el esculpido del cabello es incómodo, y está muy padre esta base para utilizarla para She-Hulk, pero la Tundra sí es uno de los personajes más incómodos en figura de acción. Vean la imagen en Google para que vean a lo que me refiero.
caballero. Y Valkyria no está tan mal, solo que está extremadamente alta y en relación a los Thor que ha sacado Marvel Legends. Y también pues que tiene muy pocos accesorios y de hecho está poco simétrica de la cara. Entonces sí están, la verdad, todas las figuras están malas y la gente solamente las compró en aquel tiempo para completar el Hulk Booster Buff. Y curiosamente meses después, ni siquiera había pasado el año, cuando pues sacan un 3-pack con el Hulk Booster completo. No sé si es un 3-pack, pero creo que es nomás un double pack con Hulk. Y pues es muy decepcionante porque muchas personas la habían comprado toda la wave para completar esta figura. Y ahora pues ya cuando sale en double pack ya no necesitas esa wave. Por eso se llama la wave maldita, porque literalmente fue una de las peores, o creo que la peor wave de Hasbro Marvel Legends, porque pues todas las figuras estaban malonas, ok. Entonces Blizzard, como estaba diciendo ahorita, es uno de los peg warmers que se utilizan para la customización. Usualmente muchos artistas del custom utilizan este tipo de figuras para poder transformar o crear nuevos conceptos más interesantes. En la época en la que sale Blizzard es perfecto porque no sé si había ya un Deadpool para aquel momento, pero esta figura era perfecta para hacer Deadpool, ya que no había muchas figuras como ahorita, que tenemos una cantidad muy considerable, ya que Hasbro nos ha sacado varias figuras. En este caso de Blizzard, se utilizó obviamente para hacer a Deadpool, para hacer incluso en algunos casos a Snake Eyes, o sea, una cantidad de personajes muy grandes, porque les digo, el diseño de lo que es el cuerpo está muy padre, es muy universal, es prácticamente liso, por lo que puedes crear cualquier personaje que quieras o que te venga a la mente, nada más es repintarlo. Curiosamente el personaje está bonito, o sea, creo que la pintura como brillante azul y blanco queda muy bien. Sin embargo, pues es un personaje muy simple, es un supervillano de los cómics que la verdad a nadie le importa, es muy simplón, ni siquiera tiene un buen argumento. Creo que tiende a parecer mucho con Pyro, más que nada en los X-Men, pero sí está, la verdad es un personaje muy simple, o sea, un personaje que no tiene mucho atractivo y está muy curioso, pero a mí me gusta porque pues es una figura mítica y curiosamente la tengo porque llama mucho la atención de lo simple que es. Creo que es el peg warmer por la excelencia, pero es el mejor que hay porque su simplicidad es lo que lo hace para mí un muy buen peg warmer. Sin embargo, no es un personaje que pues vale o entra a cualquier colección, ok, eso es lo malo. También tenemos que pues este tipo de peg warmers no se cotizan, tienden a venderse en 100 pesos, que es lo que usualmente cuestan para poder destruirlos, en algunos casos mucho menos. Son piezas que la verdad pues muy pocas personas compran, nada más compran uno para repintarlas o para desmadrarlas o para X cosas. Está muy curioso. Por último, les voy a contar la historia del peor peg warmer de la historia de las figuras de acción modernas, ¿ok? Como vieron, no nombré el vintage porque ahí es otro tema. Hay figuras que no se vendieron, sin embargo ahorita sí se cotizan. Entonces es muy confuso. Si quieren hacemos un podcast de esto, pónganme en los comentarios si les gustaría escuchar algún podcast de esto. Pero bueno, la peor peg warmer de la historia es una figura de acción que cuando salió a la venta la gente ni siquiera estaba atraída a esta pieza. Creo que incluso sospecho que Hasbro sí opina que es uno de los peores errores haber hecho esta figura. Y estoy hablando de la infame Rose de Black Series de Star Wars, obviamente la película de The Last Jedi. Esta figura es muy curiosa porque sale a la venta con esta wave. Obviamente el personaje está tan, vamos a decir, infame, odiado. Mucha gente le tiene cierto, ¿cómo decirle? Pues repelús. Yo personalmente, a mí físicamente me repele en todo sentido, tanto la figura como el personaje. No tengo nada contra la actriz, pero esto es uno de los temas más bonitos que hay. Porque el por qué la gente odia a Rose es porque, pues obviamente en los últimos Jedi, este personaje lo que hizo fue arruinar la historia y más que nada la participación que podía o pudo haber tenido Finn en toda la saga de Star Wars. Vemos que obviamente la saga en sí, la última saga de Star Wars con esta Rey, Kylo y todos estos personajes no tiene buenas críticas. Mucha gente la verdad la detesta, pero el peor de los personajes que pudo haber sacado, creo que hasta supera a Jar Jar Binks, es a Rose. Ya he dicho esto en varios podcasts, pero lo repito aquí. La verdad, este personaje arruina totalmente la franquicia. Es ahora sí lidera de las peores escenas de toda la saga de Star Wars que ha existido desde los 70s hasta ahorita, ok, que es ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama? ¿Gimnasio? No, perdón, me tengo la palabra en la boca.
el casino de Canto Bight. Es la peor escena en toda la saga de Star Wars y obviamente liderado por Rose, la cual arruina incluso todo lo que es un buen personaje con un buen trasfondo que era Finn. Y horrible el personaje, tan malo que incluso pues cuando vimos la última película, que es Rise of the Skywalker, bueno, el ascenso de los Skywalker, también está mala, pero el caso es de que este personaje pues ya nomás aparece para, sí, va, y nomás algo aquí, pero va, pero el personaje sí fue muy muy odiado, y la figura de acción pues mucho más, obviamente todo ese peso recae en la figura de acción. Si criticamos como figura de acción, pues no la podemos utilizar para absolutamente nada por el diseño del personaje. Vemos que lo que es la saga de Black Series pues trata de emular totalmente el diseño de un personaje realista. Y lo que es pues el vestuario de Rose, la complexión física, el diseño, bueno, obviamente la cara, todo afecta para que la figura pues sea lo que es el personaje, la verdad, o sea, tan deplorable como es el personaje, lo cual empezó a afectar. Y curiosamente una de las cosas que sucedió fue que la tienda online Big Bad Toy Store hizo una oferta, un mega ofertón de 12 piezas de Rose por $12. O sea que estaba vendiendo las piezas a $1, pero como no se iban a ir de una en una, te daban un pack de 12 por $12. Esto estaba muy curioso. La figura no se vendió en absoluto. Es uno de los Peg Warmers más grandes. Yo creo que hay que comprarla en caja y guardarla por eso. Capaz si la busco, porque nomás por esa historia está muy interesante. Pero esto sí afectó. Es ahora sí la peor Peg Warmer que hay en la historia pues de los Peg Warmers. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews, tops y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les ha hablado Salim y les deseo un excelente día.